Bien, buenas, mi nombre es Antonio Ángel Pulsuleta, mi ID es 1087953 y en esta presentación les estaré hablando sobre el capítulo 15 del libro de Michael Ashby, que trata sobre los materiales magnéticos. Materiales magnéticos, concepto. Los materiales magnéticos son aquellos que poseen naturalmente propiedades de atracción o repulsión a otros materiales. Esta fuerza es conocida como magnetismo o fuerza magnética y se considera uno de dos componentes de la radiación electromagnética, la cual se produce por una alineación de los electrones en la materia, generando un campo magnético llamado dipolo, dígase, de un polo positivo y uno negativo. Los materiales magnéticos han sido estudiados por el hombre desde épocas antiguas, a punto tal de que hoy en día son aprovechados en numerosas aplicaciones industriales y cotidianas. Se les reconoce con facilidad, pues responden a la presencia de un imán o de un electroimán. Podemos considerar elementos magnéticos aquellos elementos de la tabla periódica que tienen electrones desapareados. En este caso solo existen tres elementos que se magnetizan al aplicarles un campo magnético, los cuales son el hierro, el cobalto y el níquel. ¿Cómo se origina un campo magnético? Bueno, según la ley de Ampère, el origen de un campo magnético se da cuando una corriente I pasa a través de una bobina larga y vacía de n vueltas y longitud L, como se expresa en la fórmula a continuación, donde se ve que H es igual a n, el número de vueltas, y la corriente sobre la longitud de la bobina. Los campos magnéticos ejercen fuerzas sobre un alambre que lleva una corriente eléctrica. Una corriente que fluye en un solo bucle de área S genera un momento dipolar, donde el momento será igual a I, que es la corriente, por S, que es el área del bucle. Tipos de materiales magnéticos. Se conocen varios tipos de materiales magnéticos, cada uno con una respuesta, digamos, particular ante los estímulos de un campo magnético. Y estos son los diamagnéticos. Estos materiales repelen los campos magnéticos a través de fuerzas de baja intensidad, que eventualmente pueden ser conquistadas de manera transitoria. Los paramagnéticos son materiales capaces de responder a la acción de un imán, siendo atraídos, pero siendo incapaces por igual de ser permanentemente magnetizados. Si se retira del campo magnético, las propiedades simplemente desaparecen. Los ferromagnéticos son materiales fuertemente magnéticos, vinculados con el hierro y otros metales, que en condiciones normales responden a un imán y generan su propio campo magnético durante un tiempo. Sin embargo, al ser llevados por encima de la temperatura de Curie, se vuelven paramagnéticos. Los ferrimagnéticos, que usualmente son derivados de la ferrita y de tipo cerámico, estos materiales son susceptibles de magnetización permanente o por saturación, tal y como los ferromagnéticos, siempre y cuando estén por debajo de la temperatura de Curie, pero con mucha menor intensidad. Los superparamagnéticos son materiales ferromagnéticos que se encuentran en suspensión en una matriz dieléctrica y por lo tanto retienen algunas características de los ferromagnéticos y otras de los paramagnéticos. Los superparamagnéticos. Las ferritas son provistos de baja conductividad eléctrica. Estos materiales cerámicos son muy potentes imanes que almacenan las fuerzas magnéticas mucho más incluso que el hierro. Los materiales no magnéticos son materiales que no afectan en absoluto las líneas de un campo magnético, es decir, no responden al magnetismo de ninguna manera. Y por último, los antiferromagnéticos son materiales que rechazan la magnetización, incluso bajo el efecto de un campo magnético inducido, por potente que sea. Entonces, dentro de las principales propiedades de los materiales magnéticos se encuentran las siguientes: la baja fuerza coercitiva, la baja energía de histéresis, la alta temperatura de Curie, la tenacidad, la alta permeabilidad, el bajo remanente de inducción, la alta saturación magnética y la ductilidad en frío. Densidad de flujo magnético. ¿Qué es la densidad de flujo magnético? El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada.
es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área específica. La medición del campo magnético está atada al área particular de elección. Podemos escoger como queramos, caso específico, el tamaño del área y su orientación relativa al campo magnético. Si usamos la representación de líneas del campo magnético, entonces cada línea de campo que atraviesa un área dada contribuye con algo, con algo del flujo magnético. El ángulo al cual la línea de campo se interseca con el área también es importante. Una línea de campo que penetra de forma rasante contribuye con una pequeña componente de campo al flujo magnético. Cuando calculamos el flujo magnético, solamente incluimos la componente del vector de campo magnético que es normal a nuestra área de prueba. Aquí se puede ver la fórmula, una ilustración, y la fórmula, que sería B igual a mu sub 0 por H. Campos magnéticos en los materiales. Si el espacio dentro de la bobina de la figura observada en esta, aquí, dice current E, moment M y área S, está lleno de un material, la inducción dentro de él cambia. Esto se debe a que sus átomos responden al campo formando pequeños dipolos magnéticos. El material adquiere un momento dipolar macroscópico o magnetización M y la inducción se convierte en esta fórmula que sería B igual a mu sub 0 por H más M. Como se explica en el capítulo, la simplicidad de esta ecuación puede resultar engañosa, ya que sugiere que M y H son independientes, cuando en realidad M es la respuesta del material a H, por lo que los dos se encuentran acoplados, por decirlo así. Si el material del núcleo es ferromagnético, la respuesta es muy fuerte y no es lineal, por lo que es habitual reescribir la ecuación de esta forma. M es igual a mu sub R menos 1 por H, donde mu sub R se llama la permeabilidad relativa. Medición de propiedades magnéticas. Si un campo creciente, H, se aplica a una muestra previamente desmagnetizada, empezando por A, en este caso aquí, como se ve en la figura, su magnetización aumenta lentamente al principio y luego más rápido, siguiendo la línea roja, hasta que finalmente se cierra a un máximo la magnetización de saturación MS en el punto B. Aquí se puede observar saturación de magnetización en MS en el punto B. Si el campo está ahora retrocedido, M no retrocede a su trayectoria original, sino que retiene parte de su magnetización, de modo que cuando H ha alcanzado el cero, en el punto C, aquí, queda alguna magnetización. Se llama magnetización remanente o remanencia, o por su abreviación MR, y por lo general es solo un poco menos que MS aquí. Para disminuir M aún más, debemos aumentar el campo magnético en la dirección opuesta hasta que M finalmente pase a través de cero en el punto D, cuando sea ya el campo coercitivo, una medida de resistencia a la desmagnetización. Bien, entonces, materiales magnéticos blandos versus materiales magnéticos duros. Los materiales blandos son aquellos que se magnetizan y desmagnetizan con facilidad, mientras que los materiales magnéticos duros son aquellos que, una vez magnetizados, se comportan como imanes permanentes. Esto es, presentan altos valores de B sub R y H sub R, y son capaces de proporcionar energía al exterior, cuyo valor viene dado por el máximo producto en la curva de desmagnetización. Desde el punto de vista magnético, el comportamiento blando se da en materiales donde el movimiento y rotación de los dominios es fácil. Por el contrario, los imanes permanentes se obtienen debido a la dificultad de los dominios para redistribuir la dirección de sus momentos magnéticos a azar. El comportamiento blando requiere, por tanto, el empleo de estructuras metalúrgicas lo más homogéneas posibles, con ausencia de segundas fases, precipitados, etc. Aquí se puede observar las gráficas
de aquí del blando, soft ferromagnetic material, y aquí del duro, hard ferromagnetic material. Gráficas de propiedades magnéticas. Las diferencias entre familias de materiales magnéticos blandos y duros se muestran en la gráfica a continuación. Los ejes son magnetización remanente y campo coercitivo. Como se observa, la magnetización de saturación MS es más relevante para los imanes blandos y es solo un poco más grande que MR, M sub R. Como se observa, hay 12 familias contenidas en la gráfica, cada una con un color específico. Los imanes blandos requieren de mayor saturación magnética y de un campo coercitivo bajo. En este caso son los de la izquierda. Y con los mejores cerca de la parte superior. Los imanes duros deben mantener su magnetismo, requiriendo un campo coercitivo alto. Y para ser poderosos necesitan una magnetización remanente grande. Dígase aquí, con el mejor de nuevo en la parte superior. Por otro lado, este es el gráfico que muestra magnetización de saturación, o MS, que es el grado último en el que un material puede concentrar el flujo magnético, y se encuentra trazado con la susceptibilidad del material, que mide la facilidad con la que se puede magnetizar. Al igual que el otro gráfico, los materiales que son conductores eléctricos están encerrados en las elipses rojas o moradas, y los que son aislantes en amarillo. Por último, aquí se puede observar algunas mayores aplicaciones de los materiales magnéticos blandos. En este caso se pueden observar los electroimanes, los motores, los transformadores de baja frecuencia, los amplificadores de sonido y demás, y también los dispositivos de gigahertz. Aquí se pueden observar las frecuencias que forman parte de los requerimientos o de las propiedades, vamos a decir. Aquí los requerimientos del material, por ejemplo, que MS sea alto, igual en la mayoría, y algunas de las propuestas o sugerencias de los materiales a utilizarse para trabajar con ese tipo de productos o, vamos a decir, de aplicaciones. Por igual, aquí se pueden observar las aplicaciones de los materiales magnéticos duros, dentro de las cuales se encuentran los imanes largos permanentes, los pequeños imanes de alta capacidad, vamos a decir, y el almacenamiento de información. Y se pueden observar los requerimientos del material, por ejemplo, alto MR, y las sugerencias sobre materiales. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado.